T2 Gurú. Capítulo 4. Seleccionando al proveedor de mapas adecuados. ¿Quiénes son los proveedores más reconocidos en el mercado? Hay proveedores con cobertura global y hay otros que generan información de forma local en cada país. Depende de lo que necesitas y cuánta cobertura requieras, será el proveedor que seguramente elijas. Entre los grandes proveedores de mapas digitales a nivel mundial por orden alfabético se encuentran Google, Here, OpenStreetMaps, TomTom. Cabe mencionar que de los proveedores anteriores, solo Here y TomTom proveen tanto web services como mapas en formato de datos para ser consumidos de esta forma. Las demás empresas solo proveen web services. Con certeza también has oído hablar de Esri Maps o de Bing Maps, que ya va de salida, e incluso Mapbox. Estas empresas lo que generan son web services, no construyen mapas. Normalmente hacen acuerdos con alguna de las compañías anteriores y a partir de ellos generan servicios. En el caso de Apple Maps, Apple crea mapas para uso propio. ¿Y cuánto dinero debería de invertir en mapas digitales? Pues como todo, depende de qué mapa quieres utilizar, para qué y qué tan preciso es. ¿Para qué necesitas el mapa? ¿Cuál es la información que quieres obtener de él? ¿Qué cobertura quieres? ¿Quieres una ciudad, un país, varios países, cobertura global? Y si puedes realmente elegir el mapa a utilizar. Empecemos hablando de los mapas gratuitos. Con respecto a los mapas gratuitos, quizá ya empezaste a desarrollar usando web services de mapas. Casi todos los proveedores te van a ofrecer servicios gratuitos para que empieces a probar el producto. Sin embargo, es una prueba. Seguramente va a haber una restricción. Condiciones de usos y términos. Todos los mapas públicos o privados van a tener un contrato de usos y términos que debes de leer, aceptar o al menos estar consciente de los mismos. Los usos y términos se pueden referir, por supuesto, a usos ilegales, a usos prohibidos, cosas por el estilo. Sin embargo, la mayoría de lo que está listado en estas condiciones son las funcionalidades que están permitidas utilizar y bajo qué condiciones, si estas se cobran o no, y también si tienen límites. Y también existen operaciones que no están permitidas o que están permitidas parcialmente. ¿Qué podría ser un ejemplo de restricciones por condiciones de usos y términos? Si te fijas con atención en las páginas web con mapas, siempre existirá una leyenda o un logo de quién o quiénes son los proveedores del mapa. En las condiciones y términos se tiene prohibido ocultar el logo del proveedor. Otro ejemplo es también que existen proveedores que no permiten guardar indefinidamente las coordenadas que obtuviste al geocodificar. Y hay que checar por cuánto tiempo realmente puedes guardarlas. O tal vez si estás utilizando puntos de interés, no te permiten utilizarlos como directorio para un mapa creado por ti. Lo que puedes usar es el resultado de la búsqueda en un radio, pero no guardar los puntos de interés del proveedor como directorio. Es por ello bien importante que siempre revises los usos y términos de cada proveedor para que puedas cumplir con lo estipulado en ellos y no tener problemas. Hablando un poco de los límites de uso, como mencioné también pueden existir límites en el uso gratuito y estos podrían ser quizás por cantidad de uso o bien por tipo de funcionalidad. ¿A qué me refiero por cantidad de uso? Si tú ya desarrollaste una aplicación que está usando mapas y estos de repente dejaron de funcionar, puede ser porque tu página web o tu aplicación ya llegó al límite de uso gratuito y tienes que empezar a pagar. Los límites de uso se pueden referir a transacciones, a número de activos, es decir, vehículos o teléfonos rastreados, o tal vez número de usuarios, incluso hasta espacio en la nube. Llegado el momento en que los límites de uso gratuitos no te sean suficientes, deberás de pensar en hacer un licenciamiento corporativo más formal. Hay empresas que hacen esto por paquetes más grandes de transacciones o te empiezan a cobrar directamente cuando pasas el límite gratuito.
Y aquí hay que tener mucho cuidado de ver qué licenciamiento conviene más. A veces el licenciamiento pagado con tarjeta de crédito no es ni el más adecuado ni el más barato. Es momento entonces de pedirle a estos proveedores de mapas o de web services que te presenten con alguno de sus socios de negocios para que te ofrezca el plan más adecuado según tus necesidades particulares. Hablando del tipo de funcionalidad, hay ocasiones en que algunos proveedores limitan las funcionalidades avanzadas a personas que ya están pagando por el mapa, o bien estas funcionalidades las cobran más caras. Hay que entender entonces cuáles son esas funcionalidades que cada proveedor considera como avanzadas y si estas cuestan o si cuestan más. Así que no te olvides de revisar los apartados de precio o bien la sección de preguntas frecuentes. Ahí es donde normalmente se marcan los límites de uso gratuitos por cada proveedor. Si estás tratando con un socio de negocios o distribuidor, pídele que te explique muy bien qué tipos de licenciamiento hay disponibles y cuál te conviene más de acuerdo al uso que le vas a dar. Confidencialidad. Es muy importante que si decides utilizar mapas de forma gratuita, revises el apartado de confidencialidad. Hay que poner especial atención a qué es lo que estás intercambiando por el uso del mapa gratuito, o bien si el proveedor podrá usar los datos que estás procesando en su plataforma para analizar o procesar datos propios. Los datos sensibles de tu organización deben de permanecer privados y debes de asegurarte que los servicios de mapa que utilices y la forma en cómo los estás licenciando lo garanticen. Ahora hablamos un poco de los mapas licenciados. ¿Qué pasa cuando el uso que estás dando a los mapas, ya sea archivos o web services, tiene que licenciarse formalmente? Bueno, pues el proveedor tiene que de alguna manera medir el uso del mapa y por cuánto tiempo lo requieres. ¿Cómo medir el uso del mapa? Seguramente en tu organización les gustaría tener un uso ilimitado de mapas, que no importe qué departamento los utilice, cuándo y en qué volumen, pero que puedas contratar un paquete que te permita este uso, sobre todo por la facilidad que representa, dado que no se necesita tanto control y administración del uso. Siento mucho decepcionarte, el uso ilimitado de mapas no existe. Lo que hay que entender del lado del proveedor es que los mapas cuestan. Cuesta producirlos, cuesta actualizarlos y si son web services, hay una infraestructura que permite atender todas las solicitudes de todos los usuarios a nivel mundial segundo a segundo. Es por ello que las formas de licenciamiento tratarán de reflejar el valor o el uso que le estés dando. Las formas más comunes de licenciar mapas son o por transacciones o créditos, o por número de usuarios, ya sea vehículos, dispositivos, etc. También puede ser por espacio en la nube o bien vigencia de uso. Vamos a hablar primero de transacciones o créditos. Esta es la forma más común de licenciar los web services. Dependiendo de las APIs que estés utilizando y las parametrizaciones que hagas, rutas con o sin tráfico, por ejemplo, será el número de transacciones o créditos que se consumen. Hay proveedores que cobran un precio fijo por transacción o bien otorgan descuentos por volumen de transacciones utilizados. Como mencioné antes, hay proveedores que pueden cobrar más por funcionalidades avanzadas. Por número de usuarios. Existen otros proveedores que todavía ofrecen licenciamiento por número de usuarios o dispositivos que lo utilizan. Este es otro de los licenciamientos más conocidos. Normalmente, este licenciamiento se permite cuando estás utilizando web services para aplicaciones de rastreo o ruteo de flotillas, porque se requieren hacer muchas transacciones. Se visualizan mapas muy frecuentemente, se obtienen direcciones a partir de coordenadas muchas veces a lo largo del día o incluso se generan rutas para estos dispositivos. Es en estos casos y en los de transportación en que hace sentido el modelo de número de vehículos, dado que permite gran cantidad de consultas a los servicios. Estos modelos de precio están basados en confianza, o el proveedor solicita un mínimo de compra o tu organización deberá declarar cuántos camiones o dispositivos usarán el mapa. Hay personas que de inicio no declaran todos los vehículos que tienen, porque piensan que esto va a ser muy caro.
Lo que es importante que sepas es que siempre los proveedores de mapas tendrán derecho de auditoría y en el caso de los web services tienen acceso a revisar el uso de la plataforma. Entonces, si por ejemplo tu aplicación tiene millones de consultas de direcciones y solo declaraste que se estaban rastreando 500 unidades, el nivel de tu consumo total parecerá súper exagerado al compararlo con el tamaño de flotilla que declaraste. Es en esta situación cuando el proveedor puede requerir a tu organización un pago adicional o bien suspender el servicio si no llegan a un acuerdo. Espacio en la nube. Existen proveedores que como parte de los servicios que ofrecen, también ofrecen espacio en la nube para que el cliente pueda almacenar su información y utilizarla en su aplicación cuando quiera. Este espacio es pagado después de un cierto límite o se vende como un producto por separado. Ahora, hablando de vigencia de uso. Tal vez en algún momento escuchaste el término licenciamiento perpetuo. A veces las empresas piensan que el mapa es suyo una vez que lo pagaron. Y existen proveedores que aún ofrecen mapas a perpetuidad, es decir, el mapa no tiene vencimiento. Pero esto es el menor de los casos. El licenciamiento perpetuo es cuando son mapas en archivos o cuando se encarga a un tercero el levantamiento de información porque necesitas un mapa propio. Pero como seguramente sabes, la información de las calles cambia muy rápidamente. Surgen colonias, se cierran calles, cambian de sentido. Y debes entonces tener siempre en cuenta que si compras un mapa en licenciamiento perpetuo, estará desactualizado muy rápidamente. Ahí es cuando tendrás que hacer un pago de mantenimiento para obtener entregas periódicas de actualizaciones. Pero ¿qué pasa con los web services? ¿Es que ahí también tienes que pagar mantenimiento? En ese caso no, estás pagando por lo que usas en el momento en que lo usas. Dado que el mapa está integrado vía web service, tienes acceso a los mapas y a la tecnología más actualizada disponible. Todo lo que el proveedor actualiza se refleja en ellos, a cambio de la tarifa mensual de uso, de acuerdo al licenciamiento, ya sea de transacciones o de activos. ¿Qué mapa conviene adquirir? Cuando estés evaluando el uso de mapas digitales, ya sea como base de datos, web service o bien como parte de la compra de un sistema o app, es importante que te plantees algunas preguntas. ¿Para qué necesitas el mapa? ¿Cuál es la información que quieres obtener de él? ¿Qué cobertura quieres? ¿Quieres una ciudad, un país, varios países, cobertura global? Y si puedes realmente elegir el mapa a utilizar. Como ya mencioné, hay ocasiones en que no se puede decidir qué mapa utilizar, dado que es parte del sistema que contratas y ya viene incluido. Sin embargo, en la implementación de proyectos, si ya conoces más de este insumo de los mapas digitales, podrás evaluar mejor las tecnologías propuestas. En el caso que sea tu equipo quien está desarrollando un sistema o una aplicación propietaria, podrás elegir el mapa o servicio de mapas que mejor les convenga de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, existen mapas que permiten calcular rutas, pero no pueden calcular rutas con muchas paradas, o solo consideran como transporte el automóvil, cuando normalmente las rutas de transporte se hacen con vehículos de pesos y dimensiones distintas. Esto provoca que los tiempos de recorrido calculados puedan tener equivocaciones. Si tu empresa es de transporte, es importante elegir un mapa que te permita calcular rutas con múltiples paradas, considerando las restricciones del vehículo y quizás hasta ventanas de tiempo de los clientes. Te recomiendo entonces que cuando estés evaluando mapas o tecnología, procures indicar detalladamente el uso que le vas a dar. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Cuál es la cobertura que necesitas? ¿Y cuáles son tus reglas o restricciones de negocio? Esto es bien importante. Entre más y mejor información proporciones al proveedor que te atiende, mejor será la asesoría para encontrar el mapa o la tecnología adecuada. No dudes en hacer todas las preguntas que tengas y en comparar tanto a los proveedores de mapas como a los socios de negocios, quienes son los que normalmente comercializan sus productos. Te veo en el próximo capítulo.